Espacio promocional y publicitario. 7:58. Resulta, señores invitados, que la señorita fiscal general subrogante, doña Ruth Palacios, viajó inesperadamente porque nos comprometió un itinerario, incluso en este medio de comunicación, muy distinto al que ella utilizó, anticipándose a un encuentro con los señores de Odebrecht. Misión fundamental de esta requisa de opiniones, testimonios, pruebas, conjeturas, o no sé, pues coordinaciones que hay que hacerse con la Odebrecht, pensándolo mal, ¿no? Pensándolo bien, porque el viaje es medio extraño, ¿no? Coge el camino y se adelanta, así decían los abuelos. Coge el camino y se va, decían en nuestra provincia, señor doctor Páez. Coge el camino y se adelanta la señora fiscal. ¿Con qué propósitos? Bueno, eso es ya un poco complicado. Pero lo que nosotros sí tenemos voluntad periodística de rescatar de Ramiro Román, de Andrés Páez, de Diego Delgado y del respetable compañero periodista investigador, doctor Jorge González, autor del libro Odebrecht. WhatsApp es lo más importante. ¿Qué es lo que la señora fiscal subrogante tiene que demandar como información capital, urgente, necesaria? No queremos una repetición de cosas que ya conocemos. No solamente por satisfacer las indispensables y además con derecho exigencias ciudadanas del momento. Nos hemos quedado una etapa muy dilatada con los mismos insumos que conocíamos hace, qué sé yo, no menos de unos 3 años. Y esto ha seguido. Como bombo en fiesta, lo mismo y lo mismo. Que la Odebrecht, que la Odebrecht, que la Odebrecht. Con razón, yo sí les dije, hemos estado en una discusión ciudadana bastante perseverante, cansina y sin ningún tipo de resultados para hacer justicia. Hoy lo que necesitamos es orientar a la justicia a preguntas concretas. ¿Qué es lo que debe preguntar usted, autor de un libro tan importante respecto de Odebrecht? Señor doctor González, desde Bogotá, Colombia, ¿qué nos podría manifestar? Debería investigar, de hecho, ha comenzado a investigar desde hace 2 días a través de los ejecutivos, que es elemental que hay ahí donde los principales ejecutivos de la firma, pues no, que descompuso una gran cantidad de estamentos administrativos de los estados de toda América Latina, de gran parte de Europa, inclusive con un atrevimiento y una audacia impresionante. Odebrecht no puede resistir una enciclopedia de insucesos. Un libro es insuficiente, querido Jorge. Pero, en realidad, ¿qué es lo que debe averiguar este momento si no lo ha hecho todavía nuestra fiscal subrogante? Tenga la bondad de darnos su opinión como investigador de nuestro caso. Periodista González en Bogotá, buenos días. Muy buenos días, licenciado, para usted y para toda su respetable audiencia. En primer lugar, yo creo que es un deber perentorio y los esfuerzos de la señora fiscal subrogante deberían dirigirse hacia allá a establecer, independientemente de los fueros que puedan generar obstáculos, cuál fue la responsabilidad real en el caso Odebrecht
del entonces presidente de la República, porque recordemos que los testigos, en una versión que yo llamaría preliminar, que rendida en septiembre de 2017, dejaron en claro que parte de las coimas se habrían canalizado a través de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Entonces, a mí me parece que podría desplegar un esfuerzo en ese sentido, después de que la justicia ecuatoriana ha logrado unos alcances que yo, con la venia y el respeto que usted me merece, yo sé que usted ha sido un hombre crítico frente al tema, pues ella debe honrar unos esfuerzos ya hechos, ya desplegados, que llevaron a unos resultados concretos. La condena en primera instancia del vicepresidente de la República, del Contralor General del Estado. Entonces yo creería que ahora hay que levantar el rasero y apuntar a una eventual responsabilidad del entonces presidente Correa. Creo que esa debe ser el foco de la misión judicial en este momento. Y perdone, Jorge, la lista de quienes recibieron los tales premios de parte de la firma Odebrecht, ¿a quién entregaron? ¿No sería elemental que también consulte la fiscal subrogante? Por supuesto, debe de generar toda una línea de trazabilidad de cómo fluyeron el pago de las coimas. Recordemos, sin embargo, que en la diligencia que vía consular, vía Skype, rindió desde Sao Paulo, rindieron ejecutivos o exejecutivos en Quito de Odebrecht, dieron unas puntadas interesantes que a mi juicio no han sido bien valoradas. Es que allí hablaron de gente de primer nivel. Yo insisto en eso, del Contralor General del Estado, del señor Carlos Polite en su momento, del vicepresidente de la República, de un tío de él, de ejecutivos de la firma petrolera más importante de Ecuador, de contratistas de distinta línea, de distinta laya, de distinto talante. Y entonces me parece que habría ya un camino recorrido que hay que aprovechar en aras de que la trazabilidad nos dé el mapa completo de cómo fluyeron esas coimas. En su libro usted no hace constar un asomo, digamos, de ese guión, de ese libreto, o de lo que haya constatado su investigación periodística. Fue en beneficio de por lo menos una decena de personas, según tengo entendido. Sí. Constan Sí, algunos nombres de beneficiarios de los premios que daba esta empresa, porque en base a esos premios los contratos se hacían a su favor, se elaboraban a su favor. Si es tan amable, el recorderis es importante para que en Bogotá la gente que nos está oyendo aquí, y ella también puede oírnos allá en Bogotá, les toma en cuenta y busque reconfirmar, digamos, esos nombres. Usted incluyó en su libro algunos nombres de beneficiarios de las propinas de Odebrecht, por ponerlo en términos santos. Yo creo, sí. Busque de nuevo. La pregunta le dejo a Andrés Páez, si es tan amable. Ex parlamentario, ex candidato a la vicepresidencia, bienvenido. Gracias, Gonzalo, buenos días. Un saludo y un privilegio estar aquí con Diego Delgado, con Ramiro Román y con el periodista Jorge González. Gente de honor, ¿no? A la distancia. Y lo mismo gente en Bogotá. de primera. Créanme, un periodista extremadamente gigante en términos de investigación. Y muy meticuloso en su investigación, de lo que pude yo advertir. A mí me parece, Gonzalo, de que el país en este momento tiene que entender lo que es una cooperación eficaz, un poco para hacer que la opinión pública ponga en contexto el tema en que estamos discutiendo. Como consecuencia de la operación Lava Jato en Brasil, aparece una red de corrupción, de sobornos y de coimas que no solamente involucra a Odebrecht, sino a algunas empresas brasileras que han operado en la región y que una de sus prácticas había sido la de entregar coimas a funcionarios públicos para obtener prebendas y contratos. Como consecuencia de la operación Lava Jato, la empresa Odebrecht se ve forzada a hacer una cooperación eficaz, no solamente con el Ecuador,
la hace con los Estados Unidos en primer lugar. Y en la declaración de Marcelo Odebrecht ante la Corte de Nueva York, aparece en la página 37 lo referente al tema del Ecuador, y él en esa declaración dice: hemos entregado 33.5 millones de dólares en coimas en el Ecuador. Como consecuencia a eso, se produce una negociación entre la empresa Odebrecht y el entonces fiscal Galo Chiriboga para celebrar el acuerdo de cooperación eficaz. Es decir, para antes de las elecciones del año 2017, el doctor Galo Chiriboga ya sabía quiénes estaban inmiscuidos en esta red de corrupción, pero cayó para ser solidario con sus compañeros de partido, Alianza País. Luego, en junio del año 2017... ¿Verdad que usted dice que ya sabía el hombre? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro que sabía. Todos coinciden en que ya sabía. Y en junio del año 2017, el doctor Carlos Vaca, como fiscal general, recibe formalmente la información por parte de Odebrecht. Junio del año 2017. ¿En qué consiste esta información? Nombres de los beneficiarios, bancos, números de cuenta, transferencias, montos de las transferencias, fechas, destino. Es decir, recibe la información de la ruta del dinero. Esa es la verdad. Pero no hizo absolutamente nada que no sea, ya por la presión pública, de juzgar en mi opinión, un show hábilmente montado, juzgarle a Jorge Glass no por peculado, concusión, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, no, sino por asociación ilícita, que es el ejemplo que yo siempre he puesto. La banda de asaltantes que entra al banco a asaltar, rompe el vidrio, mata a los guardias, secuestra a los clientes, se roba la plata y les juzgan por romper el vidrio del banco. Eso es lo que pasó con Jorge Glass. Y por eso ella mismo pide la prelibertad, porque la sentencia de él es de 6 años. Entonces, en medio de esto, la cooperación eficaz ha servido para los fines del Estado, para este caso específico. ¿Quiénes son los presos? Alexei Mosquera, Calvo Piña, Alex Bravo, Capaya y Jorge Glass. 5 presos. Pero, Gonzalo, estamos hablando de un atraco de 70,000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto contrató Odebrecht? Yo realmente no conozco, seguramente Diego lo sabe, pero serán 2,000 o 3,000 millones, 3,200 millones de dólares. Es decir, faltan todavía 67,000 millones. Entonces, por eso yo dejo planteada una pregunta, Gonzalo. A mí me parece que una empresa inmiscuida en estos temas hace bien en suscribir una cooperación eficaz. ¿Por qué? Porque la cooperación eficaz les permite tener a ellos también ciertos privilegios. Por ejemplo, que los delatores guarden prisión domiciliaria y no estén en una cárcel común, para poner un ejemplo. Yeah. Ahora bien, quiero que me permita glosar el viaje de la señora fiscal general. La fiscal general y el secretario anticorrupción, Granda me parece que es de apellido. Sí, Iván Granda Molina. Viajan al Brasil. Gonzalo, cuando hay una cooperación eficaz, no se trata de ir a una fiscalía como la del Brasil, golpear la puerta y decir, vengo a ver las copias de los documentos, y que le digan, sí, no se preocupe, siéntese, ya le vamos a dar las copias. No es así. Hay que seguir un protocolo. ¿Por qué? Porque ya no es solo la fiscalía. En la cooperación eficaz actúan 2 fuerzas, la fiscalía y la empresa cooperante, pues. Porque la empresa pone a sus funcionarios a declarar, a delatar, para proporcionarle a la Fiscalía del Brasil la información y para proporcionar a otras fiscalías de la región la información. Entonces, ¿qué es lo que fueron a traer de información? Una información que está aquí en el Ecuador, Gonzalo. Porque hay 2 entregas de información que se han dado, la de junio del 2017 a Carlos Vaca y la de agosto del 2018 que se le entregó al exfiscal Paul Pérez. ¿Y dónde está eso? Esa información está en la fiscalía, está en el despacho de la fiscal general. ¿Por qué, como decían antes, se hace la tiernita a la fiscal? No, yo creo que la fiscal probablemente fue a la Fiscalía del Brasil a buscar información adicional que la fiscalía no le puede proporcionar por sí sola.
Para que esa información llegue a manos de la fiscal o del secretario anticorrupción, la fiscalía le llama a la empresa que controla a los delatores. Porque ese es el privilegio que tiene la empresa que hace la cooperación eficaz. Este viaje de la fiscal es una especie de teatro o de consulta casi personal. No quisiera juzgarlo de esa manera, sí, pues. Pero a mí me parece que... Porque usted dice que tiene todo. Y que lo que pasa es que no han actuado las fiscales que se han turnado en los últimos años. Y lo que tiene que hacer es, si es que necesita información adicional, seguir los protocolos que establece la legislación del Brasil y la de todos los países. Es decir, y que le conviene asimilar y practicar a la mismísima Odebrecht para recibir beneficios que la ley y la justicia brasileña les otorgan, ¿no? Pero además, Gonzalo, la República del Perú ha cumplido con estos protocolos y ha obtenido mucho más información que otras fiscalías. ¿Por qué? Porque ellos van y dicen, a ver, ¿dónde está la cooperación eficaz? Esta. ¿Quiénes son los delatados? Fulano, sutano y mengano. Perfecto. ¿Cuál es la ruta del dinero? Esta. Muy bien. Entonces, de fiscalía a fiscalía hay una cooperación en la que participa la empresa, en este caso Odebrecht. Pero quiero dejarle una duda planteada y le pido, Gonzalo, que tome muy en cuenta lo que le voy a decir, usted y los oyentes. Le voy a dejar una duda planteada. Odebrecht no ha sido la única contratista en el Estado ecuatoriano y durante el correísmo. Odebrecht contrató 3.000 millones de dólares. Faltan 67.000 millones. ¿Dónde están, Gonzalo, las cooperaciones eficaces del resto de empresas? Voy a poner 3 empresas brasileras. ¿Dónde está la cooperación eficaz de Petrobras, mencionada también en Lavallato? ¿Dónde está la cooperación eficaz de OAS, mencionada en Lavallato? ¿Dónde está la cooperación eficaz de Andrade Gutiérrez, mencionada en Lavallato? ¿Dónde está la cooperación eficaz de las empresas chinas? Vea, Gonzalo, hablemos ahora de proyectos. Refinería del Pacífico, Worley Parsons. ¿Qué pasó con Worley Parsons? ¿Por qué no hace una cooperación eficaz? ¿Por qué aquí en el Ecuador se pasean apoderados y apoderadas de Worley Parsons sin que nadie les diga nada? En los proyectos, por ejemplo, la construcción de las unidades del Milenio. ¿Quiénes son los contratistas? ¿A quién entregaron las coimas? En los proyectos de construcción de las unidades de policía comunitaria, ¿quiénes fueron los contratistas y a quién entregaron las coimas? Es decir, hay que ir por empresas y por proyectos para determinar una cosa. De los 70.000 millones que se robaron, el país está enfrascado en una discusión de una empresa que contrató 3.000 de los 70.000 millones. 3.000. Falta por averiguar 67.000 millones que se robaron en la década del correísmo. Eso significa que falta una acción contundente y una posición política firme, férrea y decidida para que todas las empresas que participaron en la contratación pública durante el correísmo también hagan cooperación eficaz para que podamos llegar a saber a quién entregaron el dinero, cuándo, cuánto, a través de qué bancos, qué fecha hicieron las transferencias y lograr un objetivo que es un clamor de la ciudadanía. Recuperar la plata robada durante la década correísta. Hasta este momento de 3 o 4 generaciones la exigencia que usted alude de parte del pueblo ecuatoriano. Sí, pero además es el Han pasado equivalente... tantos años, ¿no? Y que ya son, digamos, reacciones de los abuelos, de los padres... Y de los nietos. Y de los nietos, imagínense. Y estamos usted hablando del equivalente a 2 presupuestos del Estado, Gonzalo. O sea, no es que se robaron una billetera, pues no se robaron una bolsita de pan. Se robaron el equivalente a 2 presupuestos del Estado, Gonzalo. Entonces, ¿por qué la gente además, tiene ¿por ira? dónde está el dinero? Pues A eso iba. ¿Por qué la gente está indignada? Tendríamos para mantenernos unos 10 años sin cobrar $1 de impuestos. Y permítame, Gonzalo, insistir en una cosa. Esto tiene que entender la gente. Los correístas que dicen, no hay pruebas. Y yo siempre he dicho, estos son ladrones, no son cojudos. Estos son ladrones, no cojudos. No han robado con escritura pública, ni dando recibos, ni comprobantes, ni facturas. Estos robaron cara a cara al pueblo ecuatoriano. Su sapiencia, doctor Ramiro Román, será bienvenida como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Para mí es un gusto inmenso de estar al lado de Diego Delgado, con quien hemos pasado hace más de 30 años ya mucha represión, además. Y al lado de Andrés Páez, que también en un momento determinado en el libre ejercicio hemos podido estar juntos. Gracias, jurista. Usted siempre sabe reconocer el valor
de sus contertulios. Y en este caso sí es un privilegio tener aquí a Diego Delgado y también a Andrés, mi paisano. También un saludo inmenso al investigador y maestro Jorge González. Realmente es un trabajo muy importante en Odebrecht, y a toda la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, mi punto de vista es este. Si no cumplen el artículo 9 de la Convención de todo lo que tiene que ver con asistencias recíprocas entre países, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque Brasil primero califica, como ha dicho Andrés, y vamos a ver si es cierto que la convención la cumplieron a plenitud. ¿Qué es lo que ha sucedido? Otros países tienen más información, por obvias razones, porque hacen justamente ese planteamiento. Ahora, vamos más adelante. Yo creo sinceramente de que entre los nombres, por ejemplo, se olvida del secretario jurídico de la presidencia, pues. Ya aparece don Mameri diciendo, oiga, hace año y medio, ahora ya lo están repitiendo, se está repitiendo en Ecuador, aparece nuevamente ya haciéndonos acuerdo, oiga, ¿por qué está el señor Mera sin investigación? ¿O qué van a hacer con él? Porque esa sería la pregunta a la Fiscalía. Ahora, dentro de lo que tiene que hacer la fiscal tiene que hacer con oportunidad la base fundamental de mínima intervención penal en lo posible. Pero cuando tiene intervención penal tiene que ser totalmente objetiva. Quiero dejar claro, en ese sentido, se debe manejar con la eficiencia de la cooperación eficaz, y dentro de lo que significa Odebrecht tiene al lado muchas otras empresas. Mire, Gonzalo, yo soy abogado. No he entrado en la política, yo siempre hablaré como abogado. Creo sinceramente que desde dentro del derecho penal, si no tiene el acto funcional justificado, por eso yo he dicho, aquí tiene que hacer reformas del peculado de privados, punto. Y dicen, no, es que solamente tiene que ser doloso, es que no hay culposo, no sabemos qué manejar. Entonces yo digo, ¿qué hace no solamente la Fiscalía, sino la Asamblea? ¿Qué hace el co-legislador, el Presidente de la República? Para hacer este cambio jurídico que nos permita a los ecuatorianos también tener una posición más eficiente frente a las investigaciones. Pero ya tienen la información. Gonzalo, ya tienen la información. ¿Qué podría requerir, perdone esta pregunta, qué podría requerir, por ejemplo, de Luis Mameri en este viaje? Porque hoy termina el viaje de la fiscal subrogante, según tengo yo aquí registrado, anunciado por Briones, por el secretario... Por supuesto. Perdón. Briones, el fiscal subrogante. Él dice que el día jueves 28 de hoy finalizará su visita al Brasil. Yo digo, ¿le recibirá Mameri a darle más datos, optando por el camino que nos recordaba y sugería Andrés Páez, los recorridos, los caminos investigadores que debió emprender la fiscal ecuatoriana deberían haber sido practicados hace un montón de tiempo, no solamente por ella, sino por sus antecesores. Por supuesto, con antecedentes. ¿Qué es lo que va a reclamar este rato? ¿Hasta dónde usted presupuesta le pueden informar adicionalmente a lo que ya conocemos? Porque no puede venir con las manos vacías de nuevas contribuciones, ¿no? Sí, Gonzalo. En las cooperaciones eficaces se pueden callar, se puede negociar bien. Odebrecht no le interesa que aparezcan más cosas, no va a hablar. A nosotros, desde mi punto de vista, al doctor Vaca y al doctor Chiriboga los condicionaron. Yo no sé hasta dónde la cooperación eficaz ha sido tan transparente. Y quiero dejar claro por qué. Porque en el acto de asesoriedad, porque dentro de la culpabilidad tenemos que buscar en el derecho penal qué hacemos, pues. Si ya tenemos ahí coimas, si sabemos tanta información, tenemos que saber quiénes son. Entonces vamos a las personas. Entonces, los actos exteriores que realizaron, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los actos convergentes que realizaron? En todas las acciones y omisiones que han ido realizando cada persona, desde Marcelo Odebrecht para acá.
¿Qué es lo que sucede cuando no investigan un solo ecuatoriano que acompañaba a todos? En la asesoriedad, no solamente hay autores, pues. ¿Qué significa la asesoriedad? Tener una comunicación entre los autores. ¿Quiénes coimaban? Eran los señores de Odebrecht, pues. Y dentro de esa investigación tiene que haber personas en el Ecuador que estuvieron también y conocieron, pues. Pero aquí no se topa a nadie más. ¿Dónde les ubica a estas personas que se hacen los tiernitos? Tenemos altos determinadores que son partícipes, tenemos cómplices que manejan esa posición, tenemos inductores que aquí en el Ecuador se han hecho los sordos, ciegos y mudos, no solamente la fiscalía, sino los jueces, pues. Entonces, si nosotros trabajamos bien el derecho penal... Perdone, ¿cómo denominan, por qué esta adjetivización de inductores? Porque los inductores tienen ahora hasta tratamientos en Occidente que nosotros en el Ecuador todavía no terminamos, ni siquiera en la Corte Nacional, que vea tantos ministros diciendo, ¿por qué nos van a hacer a nosotros una, no digo investigación, sino una evaluación? ¿Por qué nos van a hacer a nosotros la evaluación? Comencemos entonces hablando claro. Veamos todos los casos que ha resuelto de Odebrecht y quienes nomás han estado en los casos Odebrecht. Por ejemplo, solo tratando Odebrecht. ¿Y aquí qué ha pasado con la fiscalía o no ha pasado con la fiscalía? Porque si no, tenemos que estar investigando a los exfiscales y al actual fiscal por las omisiones que están haciendo. Perdóneme, Gonzalo, ¿Usted ha cuantificado el colectivo que se introdujo en el tema Odebrecht? Sí. ¿En términos de fiscales y jueces? Vea, yo sinceramente... ¿O de agenciosos? Que los agenciosos son un montón. Vea, Gonzalo, cuando los jueces no intervenían en la Corte Nacional, habían conjueces. Y pregunte cómo llegaron. Pregunte cómo llegaron. Esa es la parte de y el Palacio Presidencial ha conocido desde hace algunos años, pero en la actual coyuntura también, no digo que el presidente Moreno, pero el Palacio Presidencial, le pongo en ese amplísimo genérico, ¿sabe más que lo que conocen los jueces? Por supuesto. Vea, no solamente es el Palacio, no solamente es el Palacio, y por supuesto no solamente es el Palacio Presidencial. Yo tengo entendido que se llegó a la legislatura. Por favor, no nos hagamos de lado en las cosas. Aquí dejen de estar protegiendo situaciones. Vea, se desesperan porque el señor Correa ya está más cerca que nunca, porque está muy bien planteado justamente por Jorge González. ¿Por qué no se llega ya al expresidente Correa? Si está en todo lado. Y el secretario jurídico de la presidencia que asesoraba al señor Correa, el señor Alexis Mera, siempre resulta que está dando versiones en todo lado y cuando le da la gana lo hace en Quito, o si no se queda en Guayaquil, porque dice que le da frío y no viene a Quito. Entonces las cosas son claras. Aquí van a hacer lo que van a hacer. Pero ¿cuál es su hipótesis? Lo que tienen que hacer. ¿Cuál es lo claro, digamos, para darle paso a Para mí lo claro es que hay información y la están callando. Ya. Las delaciones existen hace rato. El Palacio de Gobierno, por ponerlo en genérico de nuevo, sí tiene más información. Por supuesto. Vea, una cosa es la información que se debe tener por parte de los cooperadores. Pero la Fiscalía tiene la obligación jurídica de investigar, pues. No solamente lo que le digan los cooperadores eficaces o como los quieran llamar. Pero si supiera, ya lo hubiera dicho, porque andan en bronca total, pues. ¿O usted cree que es un teatro? Vea, yo lo único que digo es... A mí me corresponde preguntar, en este país está pasando todo. Aquí es lo que menos está pasando, además. En los países tienen presidentes, y no solamente porque queramos llegar a los 6 presidentes o lo que sea. Aquí es un gran macro de organización delictiva transnacional con personas jurídicas, donde tiene que hacer incluso la reforma del 49 y 50 del COIF, porque están dejando todo en actos de culpa, no de dolo. Y cuando eso sucede, están dejando en impunidad. Y eso es una parte pequeña. La parte grande es cómo recuperamos todo el dinero que se han asaltado, pues. Por eso yo siempre pregunto, ¿qué están haciendo para la recuperación? Y por eso yo he dado posiciones y me he desmarcado de muchas cosas, porque hay mucha gente que habla y no hace. Discúlpeme, ahora se está negociando y están peleándose la Fiscalía General. Hay intereses inmensos en la Fiscalía General, porque ese es realmente un cargo
que va a traer toda la transparentación de la documentación que ya existe en la Fiscalía, que cada vez desaparece a conveniencia. Perdón que yo les diga eso. En diferentes casos emblemáticos. Yo había dicho ya, Gabela, no aparecía un año, porque el señor Chiriboga comenzaba a recibir documentación y no se sabía nada de los helicópteros. Y ahora recién ya dijeron, ay, aquí ha estado el documento. Ya está apareciendo otros documentos también en Odebrecht. ¿Por qué? Porque no pueden seguir callando. Así que sigan viajando todo lo que sea. Hagan secretarías de transparencia o de lucha contra la corrupción. No se trata de nueva institucionalidad. Vea, están creando burocracia. Y eso nos cuesta a todos los ecuatorianos. Pero todo es un si la Fiscalía tiene que hacer su trabajo con la Contraloría y la Procuraduría, y además vean quiénes son socios de unos con otros. Perdónenme. Yo entonces, me inventé en las esta mismas elecciones de jueces pasó eso. Por lo menos en el término. Diego Delgado, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué conoce usted, doctor? A ver. Hay expectativa. Muchas gracias, doctor. Perdón, Gonzalo. Yo tengo una diligencia muy cerca. Sí. Y usted sabe gracias, que doctor. es para mí un honor estar aquí, pero en el momento que me toque correr, que será unos gracias, minutos, doctor. pero quiero escucharlo también. A ver, yo quisiera agradecer primero esta invitación y gracias. Realmente es un privilegio ahí en el Ecuador algunos ciudadanos que han expresado su opinión, no ahora, sino desde hace años. Y el caso de Andrés, el caso de Ramiro, el caso del propio Fernando Villavicencio, que no está aquí, de Clever Jiménez, el caso del propio Galo Lara, que pienso yo fue injustamente detenido, y de otros ecuatorianos y de periodistas que también no callaron y corriendo todos los riesgos, como el caso, por ejemplo, del propio Cristian Zurita. Y que están volviendo a ser enjuiciados. Claro, el caso de Juan Carlos Calderón, el caso Fernando. Claro, de varios otros ecuatorianos que hay que destacar y que en las redes a veces tratan de hacerles campaña para desprestigiar. Yo creo que la gente que peleó contra Correa, que era un superagente para investigar todo con la CNI, si hubiera encontrado realmente que alguien tocó un centavo de los que le enfrentaron, le habría empapelado el Ecuador. Pero eso no lo hicieron porque no tienen soporte alguno y porque hay gente que en este país no tiene rabo de paja. Le escuché ayer al presidente un video que entiendo debe haber visto ya el presidente Lenín Moreno y la plana mayor del gobierno actual, en la que él dice: yo jamás he tenido nada que ver con la Odebrecht. No sé si usted le tuvo ocasión de oír. Mire, el abogado de la Odebrecht es el que contrataba la propaganda para Correa al tenor de la siguiente información. Aquí tengo, mire. En el diario El Universo del martes 11 de mayo del 2010, en la página 2, la señora Tamara Navas, que era parte del Consejo Consultivo para la Radio y la Televisión Pública, en una reunión realizada en Guayaquil, aquí está la foto, aquí es la noticia del Universo, donde ganaba prácticamente todos los concursos de publicidad, porque es dueña, entiendo, de la empresa Navas y Navas, Navas y Asociados, Anonimato, Provoca, etcétera. Todas las empresas y los concursos que va ganando. El diario El Universo le hace una entrevista. Y en esa edición, que repito la fecha porque es importante que esto recuerde a alguna gente, el martes 11 de mayo del 2010, página 2, dice ella: contó que en la campaña presidencial del 2006, los abogados Carlos Charlie Pareja y Luis Piana la contactaron para que les ayude en la campaña a favor del entonces candidato Rafael Correa. Es decir, el abogado, porque el abogado de la Odebrecht así le presentaron a Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Yanuseli, Capaco, así le llaman. Él era el que contrataba la propaganda, pero él era el secretario particular del ingeniero León Febres Cordero. Fue incluso el padrino del matrimonio con la señora María Mazur. Acuérdese usted, en febrero del año 1992. Nadie le hace padrino pues al que no le aprecia, ¿no? Si era un hombre de la cercanía absoluta de Febres Cordero. Y un detalle adicional: en la campaña del 2006 realmente Febres Cordero no le apoyó a Cintia Viteri, sino a Correa. Por eso es que hicieron incluso Madera de Guerrero, pues no sabían que iba a morirse a los 2-3 años del ingeniero Febres Cordero. Algunos creían que era eterno. Pero mire, este es un primer asunto que demuestro. El abogado y secretario de Febres Cordero era el que hacía los contactos para la propaganda, en la que aparecía incluso que un tigre le cogía un cervatillo. El león
estaba atrás de, evidentemente, Carlos Pareja. Se graficaba bien, ¿no? Sí, señor. Primera cosa que demuestro entonces. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ahora dicen que supuestamente no ha tenido ningún contacto con la gente de la Odebrecht. Sí, el que hacía los contactos para la publicidad del economista Rafael Correa era Capaco, el secretario de Febres Cordero, y la plana mayor de Alianza País es de Febres Corderistas. Ahí está Alexis Mera, que era el hombre de confianza y el brazo derecho del señor ingeniero Febres Cordero, alcalde de Guayaquil. Y el que hacía la publicidad y las campañas del Partido Social Cristiano era Vinicio Alvarado. Pues, a ver, o estamos mintiendo. Esa es la verdad, pues. Y una cosa adicional. Mire, usted que les entrevista aquí a muchas personalidades de todos los partidos, ¿por qué no les pregunta? Esta es una respetuosísima solicitud. ¿Por qué, señores, ustedes no quieren derogar las leyes de Correa? A ver, ¿por qué? Señor Nebot, señor Lazo, distinguidos políticos del Ecuador, ¿por qué no derogan las leyes? ¿No decían que era comunista? ¿Qué comunista? El que está entregando todo lo que significa, a propósito de traición, todo lo que es petróleo, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, puertos marítimos, fábricas de cemento, autorizado la entrega. Cargarse todo este para grupo. Cargarse la República entera. ¿Quiénes hicieron esas leyes? Los correístas, y yo tengo ya la lista de todos los que aprobaron cada ley, y los vamos a sacar. Acá no van a pasarse de angelitos. Primero. El segundo, ¿quién es el que hace de lobista para que regrese la Odebrecht? ¿El señor Lula o no? Eso lo han reconocido todo el mundo, pues. O sea, no estamos inventando. No tenía necesidad de ir, pienso yo, la señora fiscal, pero si ella quiere ir, también está en su libertad. Como dice Julio Jaramillo, nadie pone puñal en el pecho. A ver, ¿qué cosas deberían haber hecho? Entre otras cosas, mire, ¿por qué no hablan con Capaco? Pues que está en el Perú. Recuerde que casi digo Febres Cordero, el empleado de Febres Cordero del 84 al 87, que era Correa, y por eso Cintia Viteri 3 veces le dijo en la última campaña: ¿por qué tanto nos ataca a los socialcristianos? Decía ella. Si usted era funcionario de ellos, pues. Y aquí tengo yo incluso la hoja de vida, justamente en la que del año 84 al 87 era funcionario en el Ministerio de Agricultura a órdenes de Javier Neira Menéndez, ¿quién? El señor economista Rafael Correa. Y el afiliado 002 del Partido Social Cristiano y del movimiento, como se llama al principio, era Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. Y también trabajó para él del 92 al 93, director administrativo financiero de los proyectos de educación financiera por el BID. Todo lo que es educación manejaba él. Por eso es que tenía esa hambre de destruir. Alguna vez le hice desembuchar esto en una entrevista, claro, aquí. Y otra, aquí está el registro oficial con el nombramiento, pues, a Correa. Aquí está, mire. Estamos hablando con documentos. Este señor era hombre de los socialcristianos y el gobierno de ellos en gran parte. No es este el momento, pero si usted alguna vez me permite, vamos a hablar. Primero, hablen con Carlos Pareja Cordero. No dijeron que él mismo dicen que fue destruyendo su computadora, que le echó polvos y desapareció toda la documentación. Mentira. Ahí están los ecuatorianos. Claro. Ahí están los ecuatorianos. Claro, le querían tener fuera. ¿Para qué? Para que no hable. Pues primero. Segundo, dijeron que Carlos Pareja Llanuselli le traen acá para la colaboración eficaz. Y él ya está con 31 años de prisión. Y la está con 6 años y por un delito menor, como bien dice aquí, que en el ejemplo, el que rompe el vidrio. La delincuencia organizada es la que deberían haberle aplicado. Y en el video, Correa dice, imagínense, dice, le están aplicando la ley que ya no está vigente, el Código Penal antiguo. Claro, pues porque son unos vivos. Porque si le aplican el actual, tiene 40 años de pena acumulada, pues. Cuando Febres Cordero era presidente quería subir de 16 a 25 años. Pero viene Rafael Correa y hace lo que no pudo hacer ni Febres Cordero, ni Sixto Durán, ni Majaguat, ni Gustavo Novoa, ni nadie. ¿Qué hace? Pone 40 años. Y el señor Nebot creo que está diciendo que está muy poco, pero bueno, sigamos. Primero, Carlos Pareja Cordero, Carlos Pareja Llanuselli, 2, 3, una tercera cosa. Aquí decía 2 cosas muy importantes, Andrés, sobre cuándo llegaron la información. Pero hay una información adicional que sacó, me parece, Robinson Pico, creo que era el periodista del Expreso, y que está ahora en la Posta. Muy buen investigador en muchísimas cosas y ha hecho aportes significativos. Él sacó ya una relación de que toda la documentación llegó al Ecuador el 3 de febrero del año 2017. ¿Por qué no salió esa información? Porque faltaban 16 días para la elección. Cuando le meten un codazo, pues todo el mundo sabe, según la declaración del señor Eduardo Mangas, que dice que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta, sino ganaron la tercera y por eso le condecoraron, precisamente por los servicios prestados a Juan Carlos Pozo. Hay otra cosa adicional.
Toda la información que llegó de los Estados Unidos, ¿por qué había información en Estados Unidos? Porque el origen de la investigación a la Odebrecht empieza a raíz que empiezan a pagar en Estados Unidos para ganar los contratos. Esos gringos se pegan una calentada y exigen, como en el caso de la FIFA, cuando les quitaron la sede para darle a Qatar, meten mano. Entonces ahí entra la fiscal norteamericana, el gobierno norteamericano y dice, señores, me averiguan lo de la Odebrecht. Y llega la información a Estados Unidos y ellos mandan también al Ecuador, el Departamento de Justicia. Y también llega la información de Brasil y dicen que no hay un traductor, que no había alguien que sepa el portugués y devuelven la documentación. Pues, pero por favor. Eso fue la excusa de Chiriboga. Claro, pero él debía tener la documentación, él lo quería sacar. Pero además hay otra cosa complementaria. A ver, ¿por qué? Y eso yo lo he escuchado a la gente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y en la intendencia sí aprendió el portugués, el exfiscal. Debe haber sabido, debe ser un políglota, porque hay idiomas que entiende y otros que parece que ya se ha olvidado, ¿no? Junto al arameo y otros más. El contrato jurídico con el estudio jurídico Tocini Freire, pues. ¿Cómo es que fueron a Brasil la gente de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia a contratar a un estudio jurídico al que le pagan bien para que le saque rápido la información y nunca llega? Deducción o suposición, como quieran ustedes. Fueron a contratar un estudio jurídico en Brasil, es mi suposición, para que hable con los abogados de los otros implicados, para que no les nombren en determinadas audiencias. ¿A qué implicados se refiere? A ver, a la plana mayor, pues, al dueño del circo, no a los payasos ni a los malabaristas. Pero pues. diga los nombres. Pero es evidente, ¿a quién le favorecía que no salga? Pues Correa primero. Y a lo mejor, de acuerdo a la declaración del señor Mameri y del señor Concenciao, y dice que está involucrado hasta el secretario de él, ¿o no? ¿Y cómo es que yo le oí aquí en la radio hace unos días que ya se han desaparecido las grabaciones? Perdónenme un ratito cómo se desaparecen las grabaciones, pero hay una cosa complementaria. Lo del estudio jurídico Tocini Freire, sí. Y otra cosa que me parece, ¿por qué no hablan? Sí. Por ejemplo, con los periodistas del Perú que tienen toda la información. ¿Quieren sacar la información? Obténganla, pues. No es difícil. Llámenla a que declare Galo Chiriboga Zambrano, que hable el doctor. ¿Qué tendría que confesarnos, Galo? ¿Qué documentación recibió? ¿Dónde está la documentación? ¿En manos de quién quedó? ¿Y quién tiene que responder? Este momento no puede desaparecerse la información de la Fiscalía. ¿Y qué hizo? Pero además, ¿qué hizo sobre eso? Porque así, yo creo, mire, que puede ser enjuiciado Correa y todos los asambleístas del oficialismo que estuvieron hasta el año 2017, no solo Correa, esos asambleístas y los fiscales generales. Galo y además. Sí, señor, ¿por qué? ¿Cuáles más? Sobre todo ellos para empezar. ¿Por qué? Porque tienen que responder de acuerdo a lo que dice el artículo 42, numeral primero, inciso segundo, sobre la autoría directa de los delitos. Dice que son autores, no encubridores, autores, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Artículo 120, numeral 9 de la Constitución, la obligación de fiscalizar. ¿Cuántos fiscales caen en este? Ahí, siquiera unos 100, pues. Tranquilo. Más que 100, pero... No, para este caso, digo, y para esta coyuntura, aparte de Galo Chiriboga, Carlos Vaca. Todos ellos. Carlos Vaca. Claro, pero es que, perdóneme, es que aquí hay una cosa adicional que el país tiene que... Mire, o sea, los dos exfiscales son autores. Serían. Corrigiendo. Al tenor de esta investigación es una posibilidad. Pero no solo esa norma, el artículo 23... Inciso segundo, que tiene el antiguo artículo 12 del Código Penal anterior, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Señores, se han robado 70,000 millones de dólares de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo y entidades de investigación de la Unión Europea. En el Ecuador esa información salió en la primera página, sección A y sección B del diario La Hora del jueves 4 de octubre del año 2018. Ahí está. Y antes la Comisión Nacional Anticorrupción habló de que eran 35,695 millones, un detalle de toda la investigación muy bien realizada y que la expresó justamente Jorge Rodríguez, está publicada en El Universo del jueves 14 de diciembre del 2017 en la página 4. Ahí está. Entonces, no vengan acá a hacerse los angelitos, no hay información. ¿Por qué no actúan? Porque para eso pusieron los fiscales, pues. En la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 609 pusieron la trampa. Allí dice, el juicio es la etapa principal del proceso, punto. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal.
Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. En el Ecuador no hay un juicio de peculado ni de enriquecimiento lícito contra Correa. Entonces no es que Correa dice, a ver, ¿dónde están las pruebas? Es que no hay fiscales, usted está protegido. Todo el mundo repite en las consignas en las calles y dice, Correa atracador, Moreno encubridor. ¿Por qué será que la gente grita eso? Pues, ¿quién están tapando? Perdóneme. Pero hay una cosa adicional. El artículo 581, numeral tercero. Pero pruebas respecto de la potencial inconducta del presidente Moreno, usted no tiene. Perdóneme un ratito. Déjeme darle dos ejemplos. Y porque yo pienso que cuando menos le engañan al presidente. Le voy a demostrar. El presidente está rodeado de la misma gente de Correa. Allí hay una gente que políticamente tienen el ADN correísta al máximo. Perdóneme. Ahí, por ejemplo, la Secretaría General Jurídica. Mire este proyecto de ley que firma, le hacen firmar. Estoy seguro que el presidente no hizo esto conscientemente. Se llama Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante, así se llama. Presentó el 12 de septiembre del 2018. Fue a dejar la doctora Joana Pesantes. Sí, señor. Por ahí caliente, caliente. Espérese. Esta ley debería llamarse Ley para encubrir la corrupción y proteger al delincuente. ¿Por qué lo digo? Óigame esto. Es que es una cosa de locura esto. Mire, esto afirma el presidente. En el gobierno hay abogados con mucha formación. Yo estoy seguro que, por ejemplo, la doctora María Paula Romo, el propio Iván Granda Molina podrían... No es abogado. No es abogado Iván Granda. Bueno. Eso es lo que supe ayer. Que no es posible, pero entiendo que conoce de cuestiones del derecho, porque no es difícil. Mire lo que dice esta ley. Bien informado y talentoso es. Mire, pero por ejemplo, cosas como las siguientes. Dice que le darán un reconocimiento si es que dan la información suficiente para localizar el destino final de los recursos. O sea, pusieron en un banco y cambiaron de banco y ya no hay el destino final. Eso dice el tenor literal. Cambian de país la plata, ya, se perdió. Otro, dice igualmente que le pueden pedir un traslado administrativo provisional a otro puesto, pero, óigame esto, artículo 4, dice en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sustitúyese literal S por el F y incorpórase como literal el siguiente texto. En caso de que las servidoras y servidores denuncien actos de corrupción debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho, recibirán un reconocimiento público por parte de la institución. ¿Qué le van a hacer al que le hacen un reconocimiento público? A la mañana le dan hasta, a lo mejor hasta una medalla y tarde le pueden balear, pues. Están poniéndole públicamente, evidenciando por qué está recibiendo una mención. Esto deben haber hecho en el ático. O deben haberse pegado una carcajada a dúo, ¿sí? Algunos mellizos políticos, pues ahí, Alexito y a lo mejor doña Joana, y han dicho, jaja, ni ha de leer, hombre, ponle esto, jajaja. Señor, ¿qué pasa? Esto está hecho para que no funcione. ¿Quién le cubre al señor presidente? Debe tener mucha confianza en Joana. Pero si el señor presidente le sacó en la ciudad de Bruselas, dijo, miren, a mí me llega toda la documentación, aquí está. Esto es lo que están tratando en Carondelet. Y tenían incluso hasta un aparato para oír las conversaciones, ¿o no? Pero al presidente de la República, señores. Pero además hay otra cosa que me llama a mí la atención y que creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber. ¿Por qué en el Ecuador no funciona el juicio de indemnización a la Odebrecht que existe en el Perú, en Colombia, en todas partes? ¿Cómo es que los delegados de la Procuraduría General del Estado se atrasan oportunamente y no llegan y les hacen al lado de la reclamación jurídica? Porque alguien de la Procuraduría a lo mejor fue parte de las conversaciones, fue parte de la distribución del pastel. Por favor, ¿qué pasa? Y otras cosas que no hace falta irse a Brasil. Mire usted, voy a darle ejemplos concretísimos. Resulta de que la empresa a la que le entregan la plata, y se publicó esto, ojalá no se pierda, pero Diario El Comercio tuvo el cuidado de publicar, el día sábado 5 de agosto del 2017, en la página 3, los audios revelan cómo Ricardo Rivera, el tío... acordó los pagos. Ya, ¿cómo acuerda los pagos dónde? Dice, se ve como concesiado Santos Filo, recibió a Rivera en las oficinas de la constructora en el World Trade Center en el norte de Quito. Vestido de jeans, camisa y chaleco, entabló una corta pero reveladora conversación.
Ahí se ponen de acuerdo de que el pago se realice a una cuenta del Bank of America de Tomislav Topic, accionista de Telconet. Óigame, está la foto aquí, no pueden borrar, aquí está la grabación en la que se refiere del comercio. Pero yo le hago la siguiente reflexión. ¿De quién son los audios? ¿Mande? ¿De quién son los audios? La conversación es entre el señor Concenciao con el señor Ricardo Rivera. Están en el proceso en la fiscalía. Pero espérese un ratito lo grave de esto. ¿Por qué los de la empresa Odebrecht les ordenaban grabar? Tenían recelo que a lo mejor se cojan la plata los emisarios. Y entonces dice, tienen que grabarles en todos los países donde van a dar la plata. Entonces, fílmenles. Está filmado esto. Todo el mundo sabe quién era el tesorero. Y una cosa que me llama la atención, la ex esposa del señor Ricardo Rivera quiere hablar y después se aleja porque recibe amenazas. ¿Qué pasa? No puede pasar esto en el país. Pero yo le hago aquí las siguientes reflexiones. Mire, ¿cómo no? ¿Por qué no averiguan entonces los bienes de Telconet, pues, y los negocios del señor Topic? Por favor, mire. Resulta que tienen un cable submarino tendido desde Miami que se da la vuelta por Caribe, por varias islas por ahí, y llega hasta Punta Carnero. ¿Cuánto costará, pues, ese tendido de cable submarino? A ver, ¿cuánto? Millonadas. 300 millones, dicen algunos. Pero a ver, explique el señor Topic de dónde sacó ese dinero. Y hay una cosa adicional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene alineados otros accionistas del cable? Pero pues, ¿dónde saca alguien 300 millones? Yo le hago una pregunta. ¿Qué tal si ¿Y los accionistas del cable residen entre nosotros? ¿Son nuestros Aparentemente compatriotas? Dicen que son chinos, pero son tan chinos que nadie les ve. Nadie les ve. Nadie sabe cómo se llaman. Viene el abogado de ellos, que es hermano de un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que designa a los miembros de la Corte de Justicia y los posibles juzgadores, y también la Fiscalía. Ojo, sí. ¿Qué es lo que sucede? Dice no, y aquí está el certificado que nos dieron en la China. ¿Y por qué no averiguó, pues, la Fiscalía del Ecuador? Otra cosa, en la revista Vistazo, número 1199 del 3 de agosto del 2017, en la página 9, Tomislav Topic reconoce que dice, Ricardo Rivera nos pidió una comisión por habernos puesto en contacto con esos inversores misteriosos, ¿no? Y dice, a lo que nosotros accedimos y le hemos dado 5.7 millones de dólares. 5.7 millones de dólares. Usted tiene más o menos mi misma edad, Gonzalo, se debe acordar que cuando le quería conquistar Richard Burton a la señora Elizabeth Taylor, le mandó a regalar un anillo que valía $50,000 a la dama que decían que es de las más bellas del mundo en esa época. ¿Cómo así le regalan $5.700.000 al tesorero del operador político del presidente? Porque además hay algo que vale la pena que la gente sepa. En el Ecuador, desde que se expidió en el año 2009 la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la única persona que nombra a los 3 miembros del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador es el señor presidente de la República. 1 es el ministro del ramo, que nombra a él. 2 es el delegado del CEMPLADES. Y 3 es el delegado personal del presidente. Todo el presidente. Además, una cosa. Algunos de los señores... Aquí le recibe, para las personas que nos están observando en televisión digital, aquí están las tomas de cómo le recibe y la plática que mantuvieron en el Suite Hotel, de lo que yo tengo entendido. El uno ocupaba el piso 4, el otro el piso 8. Y la maleta era siempre la misma, una color negro. Pero mire usted, óigame esto. Bueno, siga adelante. Pero ustedes pueden contemplar, ahí están, vea. Mire, ahí están. Y dicen que no hay pruebas. Por si acaso, para los televidentes, el que está de espaldas es Rivera, el tío de Rivera, el tío. Y el que está de frente es José Concienzado Santos, que ahora es delator de Odebrecht. ¿No? Y que el papel de él junto a Mameri en este momento es crucial, porque Mameri cumple en el Perú un papel tan importante en las delaciones que por eso en el Perú están 5 expresidentes enjuiciados. Y yo sí creo, si me permite un paréntesis nada más, hay que enfocar eso. En el Perú hay 5 expresidentes procesados por este tema.
En el Ecuador tenemos apenas un vicepresidente no procesado por peculado ni por un delito grave, sino por asociación ilícita. Otra puntualización importante para reforzar la argumentación de Diego es que los Estados Unidos descubren esta operación porque tienen mucho celo del dinero que se maneja en su sistema financiero. Y quieren que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sabe lo que llegó a Estados Unidos y lo que se dispersó por otros lados. Y lo hacen para protegerse sobre todo de la amenaza del terrorismo. Pero entonces, si invierte en Estados Unidos, usted está salvado. Es una de las cosas más que me incomodan. Ellos descubren esta operación por los inusitados movimientos bancarios. O sea, Estados Unidos no hace una investigación de carácter penal, sino una investigación de carácter financiero respecto de lo que es el manejo de estos recursos por parte de Odebrecht. Ahí es que se inicia el procesamiento de Marcelo Odebrecht. Y Marcelo Odebrecht, que es ya encarcelado en Brasil como parte de la operación Lava Jato, él declara en los Estados Unidos y se llega a un acuerdo entre la Fiscalía de Estados Unidos y Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es el hijo del dueño de la empresa. Y Marcelo Odebrecht declara ante esa fiscalía en donde se entregaron los dineros. Y como consecuencia de eso, el Ecuador llega a conocer por la declaración de Marcelo Odebrecht los 33.5 que se entregaron en el Ecuador. Ahora, yo, si usted me permite, Gonzalo, y con las disculpas le digo, solamente por el beneficio de la audiencia, ¿no? Yo creo que hay que un poco adelantarse. Y permítame plantear un interrogante o una hipótesis. A ver. ¿Qué pasaría si se cae la cooperación eficaz de Odebrecht con la Fiscalía del Ecuador? Esa a mí me parece una hipótesis muy importante, porque le quiero decir algo, reforzando el argumento de Diego. Hay quienes están interesados, Gonzalo, de que se caiga la cooperación eficaz, pues. Hay quienes están interesados, Gonzalo. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Los jerarcas del correísmo, comenzando por el capo de la banda mafiosa y criminal que operó durante 10 años, que se llama Rafael Vicente Correa Delgado. Él es el más interesado de que se caiga la cooperación eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía del Ecuador. Porque caída esa cooperación eficaz, no existe ningún argumento para enjuiciar a nadie, primero. Y segundo, si se cae la cooperación eficaz, ¿qué es lo que van a hacer los abogados de Glass? Señor, salga nomás. Si ya no pasa nada, salga. Y no habrá nadie más enjuiciado. Tercero, Gonzalo, por favor, nuevamente, mire, usted tiene una audiencia tan calificada. A usted le escucha tanta gente, le escuchamos todos los días, que por eso yo acudo a usted casi con un ruego en este momento. No hace falta, mire, Gonzalo, doctor. Si usted está hablando la verdad, no tenga ninguna dificultad. No es solamente Odebrecht. Permítame insistir por segunda ocasión. ¿Dónde está el resto de empresas que pagaron coimas en el Ecuador? Y la gran pregunta es, ¿por qué no han rendido una cooperación eficaz con la Fiscalía del Ecuador esas empresas? Lo que es más grave, Gonzalo, empresas como Petrobras, OAS y Andrade Gutiérrez están mencionados en la operación Lava Jato. Es decir, la fiscal, ahorita que está en el Brasil, antes de abordar su avión, debe ir a la Fiscalía y decir, vea señor, en Quito tenemos la información de la delación solamente de Odebrecht, que corresponde a 3.000 millones de contratación. Pero nos hace falta la información de las otras empresas que están en la operación Lava Jato. Eso es información de-nos. ¿Y cuál es el problema ahí, Gonzalo? Que la Fiscalía del Brasil le va a decir, a ver un momentito, estas empresas que son parte de la operación Lava Jato están cooperando con la Fiscalía del Brasil. Necesitamos que ustedes impulsen una cooperación eficaz de esas empresas con la Fiscalía del Ecuador, porque ahí se unen las tres partes, Fiscalía del Brasil, Fiscalía del Ecuador y esas empresas. Entonces, cuando la Fiscalía, el próximo viaje de la doctora Palacios, yo le pido públicamente, le ruego a la doctora Palacios, el próximo viaje, que sea para ir a la Fiscalía observando los protocolos que están en la legislación brasilera, para decirle, por favor, señores, vengo a buscar una cooperación eficaz de Andrade Gutiérrez, de Petrobras. ¿Y por qué no lo puede decir ahora mismo?
Tal vez porque no tiene la información suficiente la doctora Palacios de cómo funciona este esquema, probablemente. Pero yo creo que es una persona bien intencionada. Y me parece que es una persona que está tratando de hacer un papel. Yo estoy seguro de que tiene una buena intención, como la tuvo también Paul Pérez. Al menos no ocultaron la información. Ahora, ¿por qué digo esto, Gonzalo? Porque hay otra cosa que la Fiscalía debería hacer, que es seleccionar pues los grandes proyectos en donde se robaron la mayor cantidad de dinero, porque hay que partir de un presupuesto que es básico. El correísmo hacía mega obras para poder realizar el mega robo. Entonces, las escuelas del milenio, mega obras para el mega robo. La refinería del Pacífico, mega obra para el mega robo. La refinería de Esmeraldas. Y así sucesivamente podríamos aterrizar en un sinfín de proyectos. ¿Qué quiero decir, Gonzalo? Me parece que estamos teniendo todos una suerte de miopía, centrándonos exclusivamente en juzgar la cooperación eficaz de una empresa, cuando por fuera están quedando los otros grandes contratistas y del los Estado. Nacionales también, pues. Por supuesto. Es que, Gonzalo, mire, ahí, si usted me permite, solamente le robo 30 segundos más por lo que usted acaba de decir. Todas estas empresas que están en la operación Lavallato, todas las empresas chinas, tienen empresas aquí en el Ecuador que son sus pares, que son las que les ayudaron a ejecutar los contratos de diferentes maneras. Muchas de esas empresas lo hicieron limpiamente, o sea, cobraron su dinero por el trabajo que hicieron. Sí. Pero hay otras tantas empresas, por ejemplo, empresas de papel que sirvieron de pantalla precisamente para el lavado de todo este dinero y para poder trasladar este dinero fuera del Ecuador. Es decir, a mí me gustaría pedirle a la señora fiscal cuando regrese que recoja la grabación de este programa, que escuche simplemente con sentido común lo que ha dicho Diego Delgado, Ramiro Román, usted, y si es que le interesa lo que he dicho yo, que podríamos perfectamente sentarnos con la doctora Palacios para decirle, pero mire, si doctora, tiene la bondad de escucharnos este momento, doctor Páez, en la ciudad de la República del Brasil que se encuentra, está en Brasilia, pero estaba en Sao Paulo también. Pero eso ya es el trajín que nos corresponde indagar y ella informar. Pero yo le digo, ¿cuál es la pregunta del millón? O la contribución de su viaje que debe traer a conocimiento público por exigencia elemental. Simplemente que no se caiga la cooperación eficaz, al menos la de Odebrecht, que no se caiga. La segunda contribución, que busque la cooperación eficaz con la información de la operación Lavallato de las otras empresas del Brasil que han tenido contratos en el Ecuador. Tengo 5 minutos para Diego Delgado. Debe pedir adicionalmente a lo que ha dicho Andrés toda la documentación, pues. ¿Por qué no pueden conseguir una copia de todo el proceso? Y además las grabaciones, los videos, todo lo que tiene que debe haberse desarrollado en Brasil y que tienen los peruanos. Y con la investigación de los periodistas peruanos, que han hecho más que los legisladores. Porque además hay una cosa que el Ecuador tiene que recordar. Los legisladores ecuatorianos. No, los ecuatorianos no funcionan. Por eso, ¿quién hizo la lista de los legisladores? Los señores ministros de Correa, los viceministros, los exgobernadores, los altos funcionarios. Él puso. Y luego, recuerde, eligieron 74 de los 137. Por lo tanto, ellos tienen la mayoría absoluta. No puede haber un fraude, solo cambio. Claro, por supuesto. Con un fraude que viene del año 2009. 1.637.000 votantes adicionales. Y ahora va a ocurrir lo mismo viene del 2009, Diego. Pero espérese, hay dos cosas gravísimas. Como me da poco tiempo, mire. ¿Sabe usted cuál fue la firma que se encargó de transmitir los datos desde todos los rincones del país al Consejo Nacional Electoral? Eso lo denunció otra persona que ha tenido una presencia activísima en los últimos 10 años y que fue motivo de ataques injustos. Me refiero justamente a Marta Roldós. Ella tiene una publicación que se llama justamente Mil Hojas. Así es. Y ella publicó la información que es bien importante. Resulta, ¿sí?, que la empresa que se hace cargo de transmitir los datos es Telconet. Claro, pues. la de Topic. Y yo le hago una pregunta, ¿y si no es solo los de datos Topic? Electorales, ¿no? Claro, y si no es de Topic, solamente para empezar. Y si es del señor Glass, también pregunto. Es que Telconet tiene directa relación con Glory International. Por eso, que donde recibía la plata. Glory International es una empresa de Glass.
y de Rivera. Eso lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir. Espérese un ratito. O sea, Glass, que era candidato, a su vez era el que transmitía los datos electorales del año 2017. Pero hay una cosa adicionalmente bien grave que yo no entiendo por qué el señor presidente está paralizado en una gestión política increíble. Él ofreció solemnemente ante el país que iba a hacer el convenio con las Naciones Unidas similar a Guatemala. Lo dijo el 24 de mayo del 2017 la última vez. Ustedes que todo graban. Sería bueno que le hagan una cuñita haciéndole recuerdo. Señor presidente, ¿usted dijo o no dijo esto? ¿Es su voz o no es su voz? ¿Sí? En la que dice que va a ser la cirugía mayor y que va a ser un convenio como el de Guatemala. Han sacado 3, 4 veces la información que ya están con el convenio de las Naciones Unidas. ¿Ya ha oído usted eso? Gran publicidad, gran campaña para eso. Mire usted. El mismo presidente propaga. Pues, por eso, entonces... y no solo él, sino toda la caja de resonancia que tiene en el Ecuador, pues. El día lunes 25 de febrero, esta misma semana, ¿sí? En la página 3 del diario El Universo, lunes 25 de febrero, hay una entrevista que le hacen a Arnaud Peral, que es representante de las Naciones Unidas en Ecuador. Y dice que van a hacer el convenio. Y él aclara, porque él debe ser una persona informada. Y dice, la CICIG podía investigar y judicializar las denuncias en Guatemala. Dice, es una gran diferencia. O sea, no van a hacer eso en el Ecuador. ¿Cuál sería el alcance aquí? Pregunta. Responde él. La solicitud es abrir la oficina para asistencia técnica en metodologías, buenas prácticas en rastreo y recuperación de dinero. No para investigar. No para investigar. O sea, no van a investigar. Quiero recordar lo siguiente. En Guatemala no le cuesta un centavo a Guatemala. Paga las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea. Ellos tienen investigadores que toda la investigación le entregan a las autoridades judiciales de Guatemala. Todo el juzgamiento hacen con las leyes de Guatemala. Y yo escuché... ¿Y cuánto ha recabado o ha recogido Guatemala como Estado? Están presos. 2 expresidentes están presos y el actual que debe estar preso porque está reconocidamente con fraude. Pero ¿cuánto dinero han recaudado? Han recuperado. Yo no tengo la cantidad, pero han recuperado, pues porque no pueden recuperar si no hay sentencia, pues. Aquí no puede haber culpables. Y Correa se jacta y se ríe y dice, señores, a ver, tanto que han hablado de mí, ¿por qué no hay una sola acusación? ¿Dónde está una prueba? Porque él es el dueño de los fiscales. Es que, claro, él es dueño de los fiscales y de la administración de justicia. Claro, pues. Esto tiene que entender la señora presidenta de la Corte. Gonzalo, ¿quién hizo el Código Integral Penal? Pero tiene que entender la señora presidenta de la Corte. Pues. ¿Cuánta audiencia tiene usted? Sincérense con todos. Pues, ¿usted se imagina la audiencia que tiene que me acaban de escribir del Brasil, Gonzalo? Están escuchándole en el Brasil. Me acaba de escribir un exalumno que trabaja en Brasil. Está escuchando este programa por vía digital, me dice. Sí. ¿Y sabe qué me pasa esta noticia? Es la televisión, nos está viendo. Está viendo a usted su alumno antes. Salúdele. Del día de ayer me pasa esta información, imagínense. El fiscal de Brasil determina que Petrobras está involucrado en la entrega de coimas a través de 3 empresas, Glencore, Trafigura y Vitol. Las 3 empresas operan en el Ecuador. Ahí está. Entonces, vea, Gonzalo, se refrenda mi tesis. Señora doctora Palacios, por favor, ahorita que está en la Fiscalía del Brasil, pida la información de estas 4 empresas, Petrobras, Glencore, Trafigura y Vitol. Pida, eso le va a ayudar al Ecuador a recuperar el dinero. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Qué es lo que la gente clama? ¿Por qué la gente está, perdone la expresión, cabreada? Porque hay que hablar las cosas así. ¿Por qué la gente está molesta, fastidiada, tiene ira? Porque dice, en el Ecuador no pasa nada. Como que nos satisface que ya no hayan sabatinas. Yo he repetido esto a cada instante. Ya no hay sabatinas, hay que estar felices porque no hay sabatinas. Pero no pasa nada, no se recupera un centavo. Este es sentido común. La gente que dice, no se recupera un centavo. Los ladrones no están en la cárcel. Tenga la bondad, Diego estaba en uso de la palabra. Una cosa adicional que dijeron aquí en el programa anterior que estuve escuchando. Sí. Yo le hago la siguiente reflexión a la ciudadanía que nos escucha. ¿Cómo así salió el señor Fernando Alvarado? Porque no forzaron el famoso dispositivo electrónico. Le dieron la llave, le abrieron, o él amenazó sacar información a través de su hermano que estaba fuera del Ecuador. Chantajes Primero, entre ellos. Espérese, segunda información.
¿Cómo es que esa información, si es que acaso esa hipótesis es cierta, y que entiendo que salió con uno de los periodistas de Cuatro Pelagatos, una información que dijo, señores, le están soltando? ¿Qué tal si esa misma información ahora pueden utilizar para Alex, para su primo Espinel, que también le van sacando poco a poco? ¿Y qué tal si esa información utilizan luego para Glass? Perdóneme. Otra cosa, y no sé si habrá avanzado, había un proyecto de ley en la que establecía que para levantar la inmunidad a los señores legisladores se va a requerir 2/3 de la votación. 2/3. Nunca jamás habrán los 2/3 porque Alianza País en sus dos brazos tiene 74 asambleístas. Pero además yo quiero recordar algo. El proceso del 2017 fue fraudulento. Incluso el software es trucado. ¿Cómo es posible que ahora están yendo a utilizar en el 2019 el mismo software trucado? Dígame, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral tiene una composición defectuosa? Tiene miembros que no deberían estar ahí al tenor del artículo 210, inciso. Que lo prohíbe. Le prohíbe expresamente, no puede haber reelección. ¿Cómo es que está esto constituido? Otra cosa adicional, ¿cómo es que de los 201 candidatos al Consejo de Participación, a 158 los votaron? ¿Por qué votaron sobre todo a los no correístas? Si sabe usted que de los 28 varones, entiendo que hay 3 o 4 que son no correístas. De las mujeres hay una y tal vez una segunda en la que están estudiando. Y de las minorías ninguna. Dos confirmadas, ya, mujeres. Entonces, hágame el favor. ¿Quiénes van a ser elegidos ahí? Por eso se ríe Correa. Y una cosa adicional, el pueblo en las urnas votó por descorreizar, por sacar a todo lo que ha significado este andamiaje. Y ahora va a elegir a un consejo de participación por falta de una orientación y liderazgo esclarecedor. Tiene que declarar nulo. Va a votar. Acuérdese que el pueblo va a votar a favor de esos nombres. El que está inducido al error, perdóneme, yo le hago 2 reflexiones. A ver, dígame, ¿dónde está la descorreización? ¿Cómo comprueba que está inducido al error el pueblo ecuatoriano para las sacado a los próximas candidatos no correístas? Yo conozco, por ejemplo, a Alfredo Luna. Le sacaron. Ya no está, le sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué le sacaron si ha sido una de las figuras importantes en el país contra el correísmo? ¿Por qué lo sacan? ¿Qué razón le dan? Dice, es que suponen que ha tenido militancia política. Perdóneme, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la política. Yo no sé por qué aquí en el Ecuador quieren hacer motivo de jactancia de que yo no soy político. Yo tengo un mosaico de intervenciones con el compromiso del señor presidente de la República, Moreno, en el sentido de que él va a marcar la historia con una etapa donde la verdad va a primar sobre todas las cosas, y enumera un sinnúmero de pasos que él va a dar para lograr ese propósito. Mire. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Los actos de corrupción no son pocos, no son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. ¿De qué serviría únicamente la sanción a los corruptos, a las empresas corruptas y corruptoras también, si es que no se hace la recuperación del dinero? Pero también recibimos un país, con una excesiva deuda externa y una estructura, 700, 800, 900 obras sin terminar y que legalmente no hay cómo terminarlas. Tenemos, queridos asambleístas, que enviar una ley que nos permita concluir esas obras de aquellos que no se preocuparon de terminar las obras. ¿Para qué terminar la obra, pues? ¿Qué otro pendejo las concluía, pues? ¿Para qué terminarla? Entonces que no me vengan a decir, que nadie me venga a decir, y peor un exmandatario no tiene derecho a decirme que las obras en las que ha ido Coimas son buenas obras. Mentira, mentira. ¿Qué le importa que la obra salga o no? Pues
¿Qué le importa? Ya no tiene compromiso porque ya pagó a un sinvergüenza la coima y sabe que ese sinvergüenza jamás en la vida le pedirá cuentas. Que no me vengan a decir que ha trabajado cuando era ministro horas extras, que por eso le han pagado. ¡No insulten la inteligencia del pueblo! ¡No sean sinvergüenzas! ¡No sean sinvergüenzas! ¿Qué más puede decir un presidente que lo que acaban ustedes de escuchar, Diego y Andrés? José Martí. Tenemos apenas 5 minutos. José Martí decía que la mejor manera de decir es hacer. Entonces, aquí el problema es que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a realizar el señor presidente? La acción prescribirá en el plazo de 4 años contados a partir de la realización del pago total hecho por el Estado. ¿A qué cuerpo legal pertenece? Este cuerpo legal es el que le hacen firmar al presidente. Claro, pues yo esa es la no ley. sé cómo le hacen firmar y cómo él firma. Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante. Que todavía no es una ley, es un proyecto. Es un proyecto, claro, es un proyecto, pero o sea, ¿cómo? es inconexo con el discurso Absolutamente. que acaba de Pero escuchar. perdóneme, pues, al señor presidente, el entorno de él le está llevándole, pero realmente no solo a él, sino al país al abismo. Son 70,000 millones de dólares. Están diciendo el señor Santiago Cuesta, que van en 2,000 millones a entregar todo lo que es las telecomunicaciones del Ecuador. 2,000. 35 veces más que eso es la plata que se han robado. Mire, pero cosas como las siguientes. Nosotros le entregamos un proyecto con regulaciones el 26 de septiembre del 2017 porque él dijo que quería que le hagan llegar criterios. Nosotros vamos a hacerle llegar un proyecto de ley para ver si es que tienen las agallas. Ya le hemos dado algunos bloques legislativos. ¿Cómo es que no pueden hablar ni siquiera los pilotos de los aviones presidenciales? Pues, ¿por qué no les dan no el 20, el 10% y garantía de que no les van a tocar? Y la privacidad, por favor. ¿Cómo es posible? ¿Qué descubriríamos ahí como ecuatorianos? Vea, ¿Quiénes hay viajaron? gente que quisiera hablar. El otro día hablaron de que habían 17 personas que estaban queriendo colaborar. La señora fiscal dijo, tráigame acá la lista. Y fueron con la señora Joana Pesantes. Yo hago una pregunta, o dos preguntas. Primero, la señora Joana Pesantes, ¿habrá tenido acceso a la lista de los 17 testaferros o no? Primero. Segundo, ¿ella se lleva o no se lleva con el señor Alexis Mera y con el propio Correa o no? Tercero, ¿no habrán tenido esa misma noche la lista? Pero por favor, ¿qué nos creen? Que uno de los pilotos declare cuál fue el asambleísta del correísmo que usó el avión presidencial para ir a Bariloche a esquiar. Esa es una preguntita que la dejo Pues no, suelta. El que está porque va a estar oyendo este programa, que sepa que ya estamos tras la pista de él también. ¿Por qué no le dan el 10% para los empleados públicos que colaboren a recuperar? Yo quiero decir, aprovechando lo que dice aquí Andrés, este inmenso auditorio que tiene usted, Gonzalo, guarden los papeles, porque si este gobierno, el actual, no va a trabajar, el próximo tiene que ser un gobierno popular que esté resuelto a ponerles los puntos sobre las pero sillas. además, Si no es Diego, ahora, no será nunca. No, señor, no. Yo completo lo que usted dice, Diego, con lo siguiente. Si es que no hace algo rápidamente el gobierno, se viene Correa con todo. Yo hace 3 semanas destapé el tema del Consejo de Participación en un video que dije, cuidado, van a haber infiltrados correístas en esto, cuidado. Ahora todo el mundo está hablando del Todo tema. es cuestión de ¿No es tiempo, cierto? me dice a mí. Entonces, mire, el propio Correa. si es que pasa el tema del Consejo de Participación, Dios no quiera que suceda. ¿Cuál es la estrategia de Correa? Provocar un estado de caos total en el Ecuador y de violencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción razonable y natural del pueblo frente a una incursión de Correa en las instituciones, borrando todo lo actuado por el doctor Trujillo? Una reacción en las calles. Las calles será un escenario de violencia. Entonces, ¿con qué argumento viene Correa? Correa va a decir, a ver un ratito, pues, si yo no he hecho nada, si no me han encontrado nada, si a mí no me... Todo lo que han hecho es injusto. O sea, él se victimiza, como ya lo ha hecho, se victimiza y viene a provocar Y es el un gran caos. actor, pues. ¿Qué es lo que políticamente tiene que leer el gobierno en este momento? La necesidad de actuar de forma inmediata y contundente para darle al pueblo, antes del 24 de marzo, ¿Cómo se neutraliza? razones suficientes ¿Cómo se para no votar neutraliza por el eso, correísmo. Diego? A ver, yo creo que hay razones suficientes para, primero, suspender el proceso electoral. ¿Por qué?
¿Cómo puede ser posible que exista un número de ecuatorianos mayores de 16 años habilitados para votar como si el Ecuador tuviera 20 millones de personas? Igual que lo que pasó en el 2017, cuando para que exista el número de votantes, el número de votantes, 12.800.000 y pico, se requería que el Ecuador tenga 19.420.000 habitantes. ¿Por qué? Porque los 2/3 de la población nacional son los mayores de 16 años. Ahora dicen que son como 13.280.000. Por lo tanto, hay 20 millones de personas. Yo les invito este ratito, entren en este momento justamente al sitio del INEC. Sí, señor. www. Ahí está la información del Ecuador. 17 millones 200.000 todavía no hay. Primero, un padrón electoral que está inflado con 1.798.000 votantes adicionales, de los cuales 285.000 son para el Guayas, 250.000 son para Quito. Aquí pueden hacerle alcalde o prefecto al que les dé la gana, o a lo mejor ya está hasta preasignado. Por eso incluso hay candidatos de algunos partidos que se excusaron porque ya debe estar distribuido el pastel. Perdóneme, no seamos guaguas. Segundo. Y la señora Tamaint en silencio. Espérese, ¿y con qué mayoría? Y también Luis. Bueno, ahí hay una cantidad. Algunos se han dicho algunas cosas. Han dicho, ¿quién es la mayoría? Es el eje Alianza País Social Cristianos. De esto, en silencio. A ver, espérese. Segundo, ¿por qué está el mismo software trucado? Yo le puedo demostrar y tengo aquí la documentación. Mire, en la votación del 2017, ¿sí sabe usted que en todo el país, todos los partidos tenían un coeficiente, mire usted, de todos los partidos, el 634, 592, 622, 621. Por ejemplo, este es el caso de los candidatos del partido, lo que es ahora el antiguo MPD. Ya. Unidad Popular. Aquí está, por ejemplo, el caso de todo el país. Mire usted, 555, 618. Primerito les pusieron la cantidad a todos y luego completaron a quienes les van a dar el nombramiento. Aquí están de todos los partidos, les bajamos nosotros de las pantallas para que no nos nieguen. ¿Cómo pueden software? Mire, acordaráse lo que le digo. Si dejan que el proceso electoral avance como está, le van a nombrar alcalde al que le den la gana. Es más, hasta podrían utilizar las encuestadoras para preparar y condicionar. Y candidatos muy buenos no van a tener el 1 o el 2 o el 3%, porque con el software usted puede hacer una cosa que es increíble. Puede programar para que ningún candidato suba del 1, 2, 3% y otro no baje, por ejemplo, del 30, 35%. O eso es facilísimo. O cambiar los resultados. Invirtiéndolos, como hicieron en nuestro caso. Y con esto concluyo. Usted invitó la otra vez a una persona para que hable de esto, pero no lo hizo, creo yo, con la suficiente información, o respaldo, o documentación. Yo tengo aquí la documentación, no tengo el tiempo. ¿Cómo es que en el Ecuador hay 278 partidos y movimientos? 278, claro. Óigame. 21 de los 200. Más que el número de electores. Óigame, claro, el número de afiliados. Claro. Óigame, solamente en los 21 nacionales, póngale a 200.000 por partido. Son 4.200.000. Claro. Y en los 257 restantes, póngale otra cantidad similar, 5 o 6 millones. O sea, hay más afiliados que electores. Más afiliados, adherentes políticos. Yo hago aquí una hipótesis. ¿Quién tenía la lista entera de todas las firmas, de todas las rúbricas, de todas las huellas dactilares? Eso se hizo en el Ecuador en el mes de octubre del 2010, cuando era presidente de la República Rafael Correa, y el que organizó todo esto fue Paulo Rodríguez Molina, director del registro civil de la época. Y eso tiene el registro civil, eso debe tener adicionalmente del registro civil el propio Consejo Nacional Electoral. El CNE y la CNAIN. Y no solo eso, y tal vez incluso el propio partido de gobierno. ¿De dónde sacaron 1.200.000 firmas de la IPAME? Luis Eladio también debe conocer aquello. Y aquí hago una reflexión adicional. A ver, ¿y qué tal si es que vendían un partido y dice, a ver, 500.000 un partido provincial, 1.000.000 un partido nacional? ¿Usted cree que dos hermanos del presidente, cada uno tiene un partido político armado en 60 días? ¿Por qué no publican? Publiquen los nombres de los supuestos afiliados y militantes. Yo escuché un programa en Teleamazonas hace un mes y medio, debe ser. Ya. Y habían 20 periodistas y trabajadores ahí. Y habían 11 que estaban afiliados sin jamás haber firmado ninguna afiliación. Yo quiero pedir públicamente, y lo voy a pedir formalmente, al organismo electoral. A ver, señores, de acuerdo al derecho de petición,
Por favor, publiquen ustedes los nombres, las cédulas de todos los afiliados de los 278 partidos. Y por favor, ¿qué dígame, desafíos más gigantescos que le presentan a la institucionalidad vigente tenemos mis para invitados? 3 programas aquí. Muchas gracias por oír la verdad. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Ponte XFM. Inicio de espacio promocional y publicitario.